Subestimar a China. ¿Por qué Estados Unidos necesita una estrategia basada en la escala aliada para contrarrestar las ventajas duraderas de Pekín? Este es el título de un artículo que ha aparecido hace unos días en la revista Foreign Affairs, o Asuntos Exteriores sería en español. Es la revista del Council on Foreign Relations, que es el consejo sobre asuntos extranjeros, que es el think tank o el laboratorio de ideas o foro de pensamiento estratégico más importante de Estados Unidos. Es el que se creó después de la Primera Guerra Mundial y es el que más prestigio y peso ha tenido a lo largo de los años. Y en su revista, Foreign Affairs, se han publicado los artículos de geoestrategia más influyentes a lo largo de por lo menos el último siglo. Artículos como X de George Kennan, que sentó las bases de la política de la contención, conocida también como la doctrina Truman, después de la Segunda Guerra Mundial, con la que se iniciaba la Guerra Fría. Artículos como El choque de civilizaciones de Samuel Huntington, publicado en 1993, que auguraba ese nuevo mundo en el que distintas civilizaciones como la árabe musulmana, la china, la occidental o anglosajona se verían enfrentadas, que tomaba como que sirvió de alguna manera para fomentar o facilitar, crear un trasfondo ideológico para que sirvió de sostén para la guerra contra el terrorismo, que después derivó en esas guerras en Afganistán y en Irak, etcétera, por parte de Estados Unidos, ¿no? Esa política muy agresiva de Estados Unidos en Oriente Medio a lo largo de ese periodo de supremacía estadounidense en el mundo, ¿no? El periodo unipolar que duró desde 1990 hasta la época actual, hasta hace unos pocos años, más o menos. Entonces, este artículo lo he encontrado yo aquí, no sé si se está hablando mucho de él, pero me ha parecido fascinante, ¿vale? Entonces, por eso quiero hablarte de él, porque nos ayuda a poner en perspectiva o nos da unas ideas muy interesantes sobre lo que puede estar por venir o cuál va a ser la estrategia de Estados Unidos para contrarrestar a China, que va a ser probablemente el factor, esa competencia entre China y Estados Unidos va a ser el factor más importante en las relaciones internacionales de las próximas décadas. Entonces, lo escriben un tal Kurt Campbell, que fue asistente al secretario de Estado para Asia-Pacífico durante la administración Obama y después con la administración Biden ha sido el coordinador de asuntos del Indo-Pacíficos en el Consejo Nacional de Seguridad. La persona más importante respecto de asuntos de Asia, asiáticos, vamos a decir, o de la zona del Pacífico y del Índico en la administración Biden y en el último tramo, de hecho, de la administración Biden fue vicesecretario de Estado. Y después el otro autor es Rush Doshi, que es un experto sobre asuntos chinos que parece que es bastante conocido en la comunidad de estrategas estadounidenses por un artículo que publicó en el 2018 sobre la estrategia de China a largo plazo. Es un doctorado de Harvard y ha sido en el Consejo Nacional de Seguridad de la administración Biden el director de asuntos de China y Taiwán, ¿no? Entonces son como dos tops o las dos personas de referencia para todo el pensamiento y la política relacionada con China durante la administración Biden. Entonces, me parece muy interesante porque esto no es ya la perspectiva de Trump, sino que podemos decir es como en un momento como este es como una respuesta por parte del lado de los demócratas, aunque estas personas no son políticos, parece que han parado con el maldito taladro. Vale, entonces, decía que esto me parece muy interesante por lo que plantea y evidentemente por quien lo plantea, ¿no? Porque no es la perspectiva de la administración Trump, es una perspectiva de gente que sale de la administración Biden
y por lo tanto podemos ver que un conato aquí de debate estratégico en torno a la cuestión china. Y quizá esto es algo que, desde luego, han precipitado estas primeras embestidas de política exterior de Donald Trump, ¿no? Que hemos visto en sus 100 primeros días, que todavía no hemos llegado al día 100, ¿no? Pero siempre se habla de lo que hacen los presidentes en los 100 primeros días, y Trump, bueno, parece que si no ha hecho bastante, ha intentado hacer bastantes cosas, ¿no? Entonces sí que vemos que se perfilan unas líneas maestras, ¿no? Y quizás sean solo eso, líneas maestras, ¿no? No vemos el desarrollo de una estrategia compleja y sofisticada, no vemos por dónde va, pero sí que vemos, pues en los 3 frentes principales, ¿no? Que son el de Rusia-Ucrania, el de Medio Oriente y el de China, porque esto de la guerra comercial es fundamentalmente es una política de contención de China, es una geoestrategia respecto de China. Yo desde luego la interpreto así. Existen otros componentes, el fortalecimiento de la industria en Estados Unidos, dando respuesta pues, a los anhelos de los trabajadores industriales o de las comunidades de quienes de donde estaba la industria en Estados Unidos, ¿no? El movimiento MAGA, que aboga por esa reindustrialización, pero creo que el fondo del asunto realmente es más geoestratégico que otra cosa, ¿no? Y tiene que ver con esa competencia con China. Entonces, en el frente Rusia-Ucrania diría que lo mismo, es decir, esa guerra que pretendía desgastar a Rusia ha acabado desgastando más a Estados Unidos, y Estados Unidos ya no se puede permitir jugar a desgastar Rusia, entonces pues tiene que liquidar esta guerra rápidamente. Esa es la voluntad de Trump. Lo que pasa es que una cosa es la voluntad y después con la ejecución tiene algunos problemas, porque la cosa está embarrancado, ¿no? Pero sí que esto correspondería a lo que llamaríamos una política exterior realista, ¿no? Que pues se fija en la distribución del poder en el sistema y trata de enfocar sus energías a donde las tiene que optimizar, ¿no? Y entonces Rusia no es un rival importante, el rival importante es China, y es correcto, tiene sentido desde una perspectiva americana, pues centrarse en China, y ya pues que si los europeos quieren lidiar con Rusia, quieren hacer, en fin, están poniendo obstáculos a resolver la cuestión, pero Estados Unidos se tiene que centrar en China, ¿no? Y la política esta comercial, ¿no? Esta guerra comercial con esta guerra de aranceles, en la que desde luego la administración de Trump ha perdido el primer asalto. Parece que la cosa no estaba pensada muy allá. Me cuesta... no tengo claro si realmente pretendían que esto funcionara o simplemente dicen, pues vamos a probar a ver si funciona y ya nos adaptaremos en función de los resultados, ¿no? Que parece ser un poco el modus operandi de Trump. Parece ser como muy operar por impulsos y, digamos, vamos a poner rumbo hacia aquí y ya iremos elaborando la estrategia por el camino. Lo que ha pasado, sin embargo, es que sí que se ha llevado este revés, porque China le ha plantado cara y ha tenido que, de momento parece que Estados Unidos ha dado su brazo a torcer. Ya veremos, porque esto está como todo muy en el aire, y también como debido a la reacción de los mercados, creo que ha sido sobre todo el tema de los bonos del Tesoro. Estados Unidos necesita refinanciar una gran parte de una deuda muy grande que tiene. La subida de los tipos, o no de los tipos, de la remuneración, ¿no? de los bonos del Tesoro, que está creo que alrededor del 5%. O sea, se vuelve más difícil para Estados Unidos financiar su deuda, un poco por la reacción que ha habido en los mercados. No se sabe si es porque también China hasta cierto punto está vendiendo deuda pública americana, pero en fin, en todo caso, la política arancelaria desde luego ha tenido que pegar un frenazo
debido a la reacción de China y de los mercados. Pero bueno, las líneas maestras están ahí, ¿no? O sea, la voluntad expresada y lo que quiere conseguir está ahí. Y tiene que ver con este pivote hacia China que anunció, este giro hacia China que ya anunció la administración Obama, pero que está poniendo en práctica realmente Trump, ¿no? Y tomar estos pasos en política comercial. Evidentemente, Estados Unidos no está en una situación económica mala. Trump no ha sido, no ha puesto en marcha esta política comercial porque la economía americana estuviera en apuros. Tiene una base, como digo, tiene una base geopolítica. Entonces, en estas dos cosas, la dimensión rusa-ucraniana y la política comercial responde pues, a una política exterior realista. En Oriente Medio no. En Oriente Medio, pues la política exterior de Estados Unidos está secuestrada por Israel, está secuestrada a través del lobby de Israel que controla el Congreso y el Senado, está secuestrada por el lobby de Israel que ha financiado la campaña de Trump y que ha logrado colocar a personas leales a Israel y a los intereses de Israel en los puestos clave, o por lo menos que las personas nombradas por Trump para todos los puestos clave, incluido el secretario de salud, todos han tenido que jurar lealtad al sionismo de alguna manera, y aquí parece estar bastante clara la cosa. La cuestión va a ser si Israel logra arrastrar a Estados Unidos a una guerra con Irán, lo cual Israel quiere, y Estados Unidos puede obrar en Oriente Medio para defender los intereses de Israel, pero tiene que haber unos límites, porque tampoco se quiere ver envuelto en una guerra que sería extremadamente contraproducente para sus intereses como gran potencia a largo plazo. Y ahí ese es el límite con el que se entiende que jugará la administración de Trump, que eso, tendrá un comportamiento pro-israelí, pero esperemos que pues, eso no llegue hasta el punto de llevarnos a una guerra que parece que se puede estar cociendo con Irán. Vale, entonces, decía, ¿no? Están esas líneas maestras, aparte de la cuestión de Oriente Medio, pero sí respecto de Rusia y respecto de China, de una reorganización de esa estrategia americana en clave realista a nivel de teórico de relaciones internacionales, quizá no en clave realista en la ejecución, como se ha visto con los aranceles, donde no ha salido muy bien. De momento, claro, esto es desde luego el primer asalto no lo ha ganado Trump, pero veremos. Y entonces, lo que sí que se perfila también en relación pues, con el tema, la relación con los europeos, también la cuestión de Groenlandia, Panamá, es que la administración Trump visualiza como un mundo en el que Estados Unidos se refuerza como gran potencia a través de una política como de grandes espacios, ¿no? De crear una Norteamérica que integraría a Groenlandia con todos sus recursos, ¿no? Y crearía como un bloque de 500 millones de habitantes con una fortaleza y un dinamismo económico, industrial, renovados para, digamos, reafirmar su papel en el mundo, ¿no? Y después la relación con los europeos, bueno, pues los europeos pues tendrán que hacerse cargo de la relación con Rusia. Se perfila esto, ¿no? Es decir, la OTAN pues ya no tiene sentido, por lo menos la OTAN no tiene sentido en la medida en la que esté resultando costosa para Estados Unidos, que le suponga pues estar financiando unos ejércitos estacionados en Europa. O sea, en ese sentido, Trump dice, bueno, pues los vais a pagar vosotros estos ejércitos, ¿no? Y si no, pues esto forma parte también como de esta guerra comercial. Vale, entonces, el artículo del que quiero hablar, ya estoy hablando demasiado sin haber hablado del artículo, plantea algo distinto, ¿no? Plantea ese giro para hacer frente al auge de China, pero lo plantea
con los aliados. Porque lo que dice básicamente es que Estados Unidos es demasiado pequeño para hacer frente a China, ¿no? Y entonces, en una primera parte del artículo habla de cómo, pues, en Europa hubo un periodo en el que las ciudades-estado como Florencia o Venecia podían ser poderosas, pero después emergieron los estados nacionales como Francia, Inglaterra, ¿no? Que tenían otra escala. Y entonces, digamos que por una cuestión de escala, los estados nacionales, pues, fueron el modelo del futuro en Europa, ¿no? Y las ciudades-estado, los pequeños principados, etcétera, que aunque pudieran formar parte de coaliciones más grandes, pues finalmente se vieron abocados a perder en esa competición, ¿no? Por una cuestión de escala. Lo mismo le ocurrió finalmente al Reino Unido frente a Estados Unidos. O sea, el Reino Unido tenía un gran imperio, pero era un país finalmente demasiado pequeño para competir con Estados Unidos, que presentaba una dimensión totalmente distinta. Y dicen, es que a Estados Unidos le pasa lo mismo con China. China está a otra escala. Y entonces dicen, ha habido mucha complacencia, mucho decir, sí, pero nosotros somos mejores en tecnología, sí, pero nuestro Producto Interior Bruto es más elevado, o lo sigue siendo, Y entonces lo primero que dices es, bueno, vale, corregimos el Producto Interior Bruto por paridad de poder adquisitivo, que es como decir, vale, a los mismos precios, ¿quién produce más? ¿No? Y entonces dicen, pues... Entonces te voy a leer este artículo que creo que es más interesante que lo que digo yo, y está mejor expresado y mejor pensado, pero lo vamos comentando, ¿no? Entonces, el artículo, de nuevo, es ¿por qué Estados Unidos necesita una nueva estrategia basada en la escala aliada para contrarrestar las ventajas duraderas de Pekín? Y no estoy empezando desde el principio, el artículo es muy largo y voy a leerte unos trozos que he seleccionado, los he traducido con ChatGPT porque la traducción que me salía tanto en Safari como con Chrome no me estaba gustando. Y bueno, entonces te leo estos fragmentos, pero que son interesantes. Entonces, ajustando por poder adquisitivo y precios locales mediante la metodología del Banco Mundial, se revela que la economía china superó a la estadounidense hace aproximadamente una década. Y hoy es un 25% más grande. Este ajuste por poder adquisitivo refleja el costo real de los factores determinantes del poder nacional, incluyendo inversión en infraestructura, sistemas de armas, bienes manufacturados y personal gubernamental, factores clave para sostener una ventaja estratégica a largo plazo. Usando este enfoque, si se analiza exclusivamente la producción de bienes, en lugar de servicios, la capacidad productiva de China es 3 veces mayor que la de Estados Unidos, una ventaja decisiva en competencia militar y tecnológica, y supera la de los siguientes 9 países combinados. En las 2 décadas posteriores a que China ingresara a la Organización Mundial del Comercio, su participación en la manufactura global se multiplicó por 5, hasta alcanzar el 30%, mientras que la participación estadounidense se redujo a la mitad, aproximadamente el 15%. Las Naciones Unidas han estimado que para el 2030 este desequilibrio crecerá hasta el 45% para China y el 11% para Estados Unidos. China lidera en muchas industrias tradicionales, produciendo 20 veces más cemento, 13 veces más acero, 3 veces más automóviles y el doble de energía que Estados Unidos, y cada vez más también en sectores avanzados. ¿Vale? O sea, la dimensión de China ya es mucho más grande. Y en tecnología ya sabemos lo que está pasando. Sabemos de DeepSeek, sabemos que han sacado recientemente el fabricante BYD, ¿no? Se llama, o BYD, no sé cómo se llama, el fabricante de vehículos eléctricos, ha sacado una batería que se carga en 5 minutos para sacar 500 kilómetros de autonomía o algo así, que le da 3 patadas a Tesla. Aunque todavía se están poniendo al día en campos como la biotecnología y la aviación, fortalezas tradicionales de Estados Unidos,
China, gracias en parte a ambiciosos esfuerzos de política industrial como Made in China 2025, produjo casi la mitad de los productos químicos del mundo, la mitad de los barcos, más de 2/3 de los vehículos eléctricos, más de 3/4 partes de las baterías eléctricas, el 80% de los drones de consumo y el 90% de los paneles solares y minerales raros refinados críticos. Y Pekín está tomando medidas para asegurar que su dominio continúe y se expanda. China fue responsable de la mitad de todas las instalaciones de robots industriales a nivel mundial, 7 veces más que Estados Unidos, y lleva una década de ventaja sobre cualquier otro país en la comercialización de tecnología nuclear de cuarta generación, con planes para construir más de 100 reactores en 20 años. La inversión estatal también contribuye. Actualmente rivaliza con la inversión de Estados Unidos en ciencia, y su gran población proporciona una reserva de talento profundo y una escala competitiva. En 10 industrias del futuro, según un informe reciente de la Information Technology and Innovation Foundation, China está cerca de la vanguardia de la innovación, o por delante en 6. Esta fortaleza industrial e innovadora puede activarse con fines militares. La Armada de China ya es la más grande del mundo y añadirá unos impresionantes 65 buques en solo 5 años, alcanzando un total un 50% mayor que la Marina estadounidense. Aproximadamente 435 buques frente a 300. Ha aumentado rápidamente el poder de fuego de sus barcos, pasando de 1/10 parte del número de celdas del sistema de lanzamiento vertical de Estados Unidos hace una década a probablemente superar la capacidad estadounidense para 2027. Aunque China va por detrás de Estados Unidos en aviación, ha superado una barrera técnica de larga data al construir motores a reacción en casa, turbinas, ¿no? Y ahora está cerrando rápidamente la brecha de producción con la capacidad de fabricar más de 100 aviones de combate de cuarta generación al año. En la mayoría de las tecnologías de misiles, China es probablemente líder mundial. Cuenta con el primer misil balístico antibuque, un impresionante alcance de misiles aire-aire y el mayor arsenal de misiles de crucero y balísticos convencionales. Y en un número creciente de campos militares, desde comunicaciones cuánticas hasta hipersónica, China está por delante de cualquier otro competidor. Estas ventajas construidas durante décadas persistirán incluso si China se estanca. Y aquí viene una parte con un subtítulo que se llama Estrategia centrada en capacidades. Para Washington, 3 realidades deben ser centrales en cualquier estrategia seria para una competencia a largo plazo. Primero, la escala es esencial. Segundo, la escala de China no se parece a nada que Estados Unidos haya enfrentado antes. Y los desafíos de Pekín no cambiarán eso de manera fundamental en ningún horizonte relevante. Y tercero, un nuevo enfoque hacia las alianzas es la única forma viable en que Estados Unidos puede construir su propia escala suficiente. En conjunto, esto significa que Washington necesita a sus aliados y socios de una manera que antes no necesitaba. Ya no son líneas rojas, protectorados lejanos, vasallos o símbolos de estatus, sino proveedores de capacidad necesarios para lograr una escala de gran potencia. Por primera vez desde el final de la Segunda Guerra Mundial, las alianzas de Estados Unidos no tienen que ver con la proyección de poder, sino con su preservación. Durante la Guerra Fría, Estados Unidos y sus aliados superaban con creces a la Unión Soviética. Hoy, una configuración algo ampliada superaría con holgura a China. En conjunto, Australia, Canadá, India, Japón, Corea, México, Nueva Zelanda, Estados Unidos y la Unión Europea suman una economía, le falta el Reino Unido, y suman una economía de 60 billones de dólares frente a los 18 billones de China, una cantidad más de 3 veces mayor a tipos de cambio de mercado y aún más del doble ajustado por poder adquisitivo. Representarían aproximadamente la mitad de toda la manufactura global, frente a 1/3 de China, y muchas más patentes activas y artículos académicos de alta citación que China. Representarían 1,5 billones de dólares en gasto anual en defensa, aproximadamente el doble de China, y desplazarían a China como
como el principal socio comercial de casi todos los estados. China es actualmente el principal socio comercial de 120 países. En términos brutos, esta alianza de democracias y economías de mercado supera a China en casi todas las dimensiones. Sin embargo, a menos que su poder esté coordinado, sus ventajas seguirán siendo en gran parte teóricas. En consecuencia, desbloquear el potencial de esta coalición debería ser la tarea central de la diplomacia estadounidense en este siglo. Y eso no se logrará simplemente redoblando la fórmula tradicional de alianzas. El punto de partida para Estados Unidos pueden ser sus alianzas bilaterales de larga data, como con Japón y Corea del Sur, y las alianzas multilaterales, como la OTAN, junto con asociaciones más recientes, como el Acuerdo Tecnológico de Defensa AUKUS, que es Australia, Estados Unidos y el Reino Unido, y agrupaciones menos institucionalizadas, como el Quad, que incluye a India, que también incluye a Australia, India y Japón. Pero en lugar de simplemente celebrar estos marcos o ampliar su membresía, la tarea por delante es profundizar su funcionamiento, convertirlos en fundamentos de una estrategia basada en la capacidad en múltiples ámbitos. Estas relaciones han operado con demasiada frecuencia bajo la suposición de que Estados Unidos proporciona seguridad mientras los demás aportan apoyo político o, en el mejor de los casos, capacidades de nicho. Han estado mayormente centradas en la seguridad, enfocadas a la disuasión, el acceso y las garantías, mientras que la coordinación económica, la integración industrial y la colaboración tecnológica han sido preocupaciones emergentes pero todavía secundarias. El modelo tradicional simplemente no fue diseñado para competir con un rival sistémico del calibre de China. Es peligrosamente inadecuado para las exigencias del momento. En términos militares, crear escala requiere capacidad para influir en ambas direcciones, incluyendo inversión en las partes más débiles de la industria de defensa de Estados Unidos y una provisión más generosa de tecnologías militares avanzadas a aliados que históricamente no las han recibido. En lo económico, la escala implica construir un muro arancelario y regulatorio compartido con un muro arancelario y regulatorio compartido contra el exceso de capacidad de China, al tiempo que se construyen nuevos mecanismos para coordinar la política industrial y agrupar la participación de mercado aliada. En tecnología, el desafío será igualmente erigir normas comunes de inversión, controles de exportación y protecciones de investigación para evitar la transferencia tecnológica a China mientras se emprende inversión conjunta. Estos pasos marcan la diferencia entre una coalición alineada en principio y una fusionada en la práctica. Este cambio hacia la capacidad compartida como base de la estrategia permitirá a Estados Unidos y sus socios competir a escala con velocidad. Lo que estamos viendo aquí lo que se propone es una fusión de lo económico con lo geoestratégico, ¿no? Es decir, nosotros necesitamos tener una producción a escala sin depender de China para hacer frente a China y competir con China. Y necesitamos tenerla en un espacio comercial integrado nuestro, de nosotros y nuestros aliados. Por un lado, lo hemos oído antes, están las democracias liberales con sistemas de economía abierta y por el otro lado está China. Ahora veremos, está China con Rusia y Corea del Norte, Irán, están las autocracias. Hay una reedición de la búsqueda de una base ideológica para justificar una guerra fría o un enfrentamiento geopolítico, unas líneas maestras que delimitan el mundo en dos campos competidores, ¿no? Y entonces sí que estos dos autores pueden, crean de nuevo algo similar al paradigma de la Guerra Fría, porque dicen, por este lado, las democracias occidentales, ¿no? Y ahí meten a India, que efectivamente pues cumpliría aproximadamente con los estándares de lo que es una sociedad abierta, una democracia de corte occidental, ¿no? Frente a China como sistema más autoritario,
incluso totalitario, de alguna manera. Entonces esta competencia geopolítica de nuevo tiene una base ideológica frente a una realidad del mundo en el que a nivel económico y comercial no se hacían distinciones, todo el mundo cabía en la OMC. Ahora esto se acaba y lo que queremos es un mundo comercial integrado de un occidente ampliado, básicamente, frente a un mundo comercial, frente a China, y el resto pues ya se vería dónde caerían, ¿no? Pero creo que apuntan a que pues un occidente ampliado pues tendría una ventaja considerable respecto de China a largo plazo. Creo que es un planteamiento muy interesante porque independientemente de que sea en la práctica, se pueda llevar a la práctica, es decir, sobre todo pues si nos fijamos en la coyuntura a corto plazo, pues diríamos es una locura, ¿no? Porque ahora Trump y los europeos ahora se quieren ir con China y tal, pero pensamos esto un poco más a largo plazo y bueno, esto tiene sentido si los aliados quieren. Estados Unidos necesita construir lo que el historiador Arthur Herman ha llamado un arsenal de democracias, una base industrial de defensa en red basada en producción conjunta, innovación compartida y cadenas de suministro integradas. Esto marca un cambio radical con respecto al pasado, cuando Estados Unidos era el principal proveedor de capacidad a otros. Ahora la escala exige flujos en ambas direcciones, incluida inversión y manufactura aliada en Estados Unidos. Algunos pasos iniciales que han dado la administración Biden, como permitir que los japoneses reparen destructores estadounidenses, ofrecen una modesta muestra de lo que es posible. Esfuerzos más ambiciosos podrían implicar a empresas conjuntas con constructores navales japoneses y surcoreanos, que son de 2 a 3 veces más productivos que las firmas estadounidenses, asociaciones entre fabricantes de misiles europeos y empresas estadounidenses, o reclutar empresas japonesas o taiwanesas para fabricar microelectrónica tradicional en Estados Unidos. Con demasiada frecuencia, restricciones políticas y regulatorias obsoletas que deben ser abordadas conjuntamente por el Congreso y el Poder Ejecutivo crean barreras para aprovechar la capacidad aliada. La propia capacidad de Estados Unidos también debe influir hacia afuera. Esfuerzos de la era Biden como AUKUS y la cooperación de misiles Tomahawk con Japón son pasos en la dirección correcta. Pero el progreso real exige superar una alianza burocrática entre un Departamento de Estado preocupado por la proliferación y un Departamento de Defensa temeroso de perder su ventaja. Compartir tecnología rápidamente es clave para asegurar que Australia construya submarinos nucleares, que los aliados asiáticos tengan suficientes misiles de crucero y balísticos antibuque, que Taiwán pueda disuadir una invasión china y que India convierta las Islas Andamán en una fortaleza imposible de ignorar para Pekín. En la práctica, esto podría significar armonizar leyes de control de exportaciones, alinear estándares de adquisiciones y coordinar inversiones en componentes estratégicos desde semiconductores hasta equipos ópticos. Las prácticas no mercantiles de China, aquí se refiere a algo que se entiende como que es así, es decir, que China, el desarrollo económico de China lo ha facilitado una política de juego sucio de China en el sentido de proteccionismo por parte de China, hasta que últimamente se ha ido abriendo más, de copiar, de robar por distintos mecanismos, ¿no? A través, por un lado, de las cadenas de producción americanas o occidentales instaladas en China, poder copiar los métodos de producción y hacer ingeniería inversa, hasta pues el espionaje industrial, pero digamos que en gran parte del desarrollo de China lo ha facilitado el copiar la tecnología occidental, todas estas cosas, ¿no? Entonces dice, las prácticas no mercantiles de China y su inmensa escala han desbordado la Organización Mundial del Comercio y ahora representan un riesgo existencial para la base industrial de Estados Unidos y sus aliados y socios. Esto no lo está diciendo la administración Trump. Esto lo están diciendo las dos personas que tenían más peso a nivel de política asiática en la administración Biden. Intentar enfrentar esta amenaza en solitario conducirá al fracaso. Asegurar el mercado estadounidense servirá de poco
si China aún puede expulsar a las empresas estadounidenses de los mercados de sus socios, privándolas de la escala necesaria para seguir siendo competitivas. En cambio, Estados Unidos y sus aliados y socios deben encontrar la escala juntos, mediante un foso defensivo frente a las exportaciones chinas. Construir un mercado común protegido podría comenzar con aranceles coordinados sobre bienes chinos. Pero dado que los aranceles pueden ser fáciles de eludir, un mejor enfoque podría ser utilizar barreras no arancelarias coordinadas. Estas medidas regulatorias podrían coordinarse con socios de forma relativamente rápida y sencilla. Otra herramienta es el pluralismo preferencial, abrir selectivamente los mercados aliados y de socios mientras se elevan las barreras para los bienes chinos. Este enfoque, ampliamente respaldado por figuras de todo el espectro político, desde Robert Litziger, representante comercial de Estados Unidos durante el primer mandato de Trump, hasta destacados legisladores demócratas, recuerda aspectos del sistema comercial de la posguerra, que daba trato preferente a los miembros del mundo libre frente a los rivales autocráticos. Si la era de los acuerdos de libre comercio ha terminado por ahora, entonces los acuerdos sectoriales con aliados podrían ofrecer vías prometedoras para agrupar mercado evitando sensibilidades políticas. Las grandes potencias suelen sobreestimar su influencia sobre los demás. El primer ministro soviético Mikhail Gorbachev no creía que sus experimentos de autonomía regional terminarían con la salida de las repúblicas soviéticas de la URSS. La administración Trump quizá no esperaba que su desdén y coerción hacia sus aliados provoque un momento Gorbachev, pero algunos de los principales aliados de Estados Unidos ya están considerando declarar su independencia de Washington, desarrollando armas nucleares, formulando nuevos bloques regionales, cuestionando el papel del dólar. Algunos, impulsados por reacciones internas a la presión de Estados Unidos, están considerando acercarse a China, incluso a costa de sus industrias o seguridad. Estados Unidos corre el riesgo de fracturar el mundo libre y cerrar su mejor camino hacia la escala. Vale, entonces, hay bastante ahí, ¿no? Y es una perspectiva distinta de la de Trump, pero qué duda cabe que de alguna manera se había hablado en el pasado de ese giro hacia China. La administración Biden hizo un poco lo contrario, o sea, la política hacia Rusia y Ucrania impidió ese giro hacia China. Incluso el bloque neoconservador, a través del Russiagate, que obligó de alguna manera a Trump a centrar su hostilidad le obligó a no llevarse bien con los rusos y, digamos, desvió a Estados Unidos de una política realista que hubiera sido ese giro hacia China antes, porque lo que están constatando estos autores es que llegamos tarde, ¿no? O sea, el sorpaso en realidad ya se ha producido y claro que toda esta gente pues habrán visto como de forma muy alarmante que la ventaja que se presuponía a nivel tecnológico en muchísimos ámbitos pues ya no existe. O sea, que China es un rival directo en prácticamente todos los ámbitos. Si no supera a Estados Unidos, pues está a la altura o está muy cerca. Entonces, si queremos reequilibrar las cosas, ahora solo lo podremos hacer con nuestros aliados. O sea, nosotros solos somos insuficientes. Entonces, lo que dicen estos autores yo lo veo un poco como que plantean un diálogo con la política de Trump, ¿no? Que básicamente es un diálogo en clave realista. Es ya como un poco, vale, ahora de lado y lado todos asumimos que la única política que puede llevar a cabo Estados Unidos es una política realista porque China ya es un semejante en dimensión, sino más grande ya, como dicen estos autores, y por lo tanto nos tenemos que medir con China, pero dicen la forma de la que plantea Trump hacerlo, que es a través de este nacionalismo, aislacionismo tradicional, por otro lado, en la historia de las relaciones internacionales de Estados Unidos, de la política exterior de Estados Unidos, este aislacionismo no funcionará porque no es realista, porque no tenemos la dimensión. Y si nos encerramos en nosotros mismos, somos demasiado pequeños, China seguirá creciendo y Estados Unidos está abocado a convertirse en una potencia segundona. Y China, pues, no lo dicen explícitamente, pero bueno, pues dominaría Asia. Básicamente, yo creo que está
está claramente implícito, ¿no? Entonces, como eso es algo que existe un consenso en el establishment de Estados Unidos de que eso Estados Unidos no lo permitirá, Estados Unidos no está dispuesto a dejarse superar, y dejarse superar en lo económico, claro, a plazo significa dejarse superar en lo militar. Y la cuestión es que no es que vivamos en un mundo en el que Estados Unidos pueda decir, bueno, pues allá que hagan lo que quieran, que China crezca y nosotros aquí estamos al otro lado de los océanos, sino que existe la cuestión de que pues está Taiwán, existe una serie de litigios territoriales en el mar del sur de China, en el mar del este de China, en el mar Amarillo, y los países de esa zona esperan contar con la protección de Estados Unidos y sobre todo Taiwán, y China tendrá la tentación, evidentemente, si se convierte en una potencia claramente superior a Estados Unidos, no permitiría que Estados Unidos siga impidiendo que Taiwán forme parte de China, como lo es oficialmente. Oficialmente, Taiwán forma parte de China. Entonces, ese ya es un foco de tensión que tenderá a agravarse conforme China siga creciendo y en términos relativos, pues Estados Unidos siga menguando, que es la dinámica. Entonces, esto es ineludible. O bien Estados Unidos haría como un repliegue a su hemisferio occidental y dejara que primero China se convirtiera en una potencia hegemónica en Asia, y después en Asia Oriental, desde luego, y después a plazo en Eurasia, o Estados Unidos puede intervenir para balancear, ¿no? Sería como lo diría John Mearsheimer, intervenir, por lo menos, pues hacer este juego de alianzas y reforzar su posición. Entonces, lo que están diciendo es, básicamente, este aislacionismo que Estados Unidos se podía permitir digamos, en el periodo de entreguerras o antes de la Primera Guerra Mundial y que forma parte de la tradición americana, en el mundo actual no se lo puede permitir porque emerge esta potencia que a plazo será mucho más poderosa que ella. Y este no era un riesgo al que se enfrentaba Estados Unidos ni en el siglo XIX ni en el siglo XX. Entonces, básicamente están diciendo eso, ¿no? El aislacionismo no es una alternativa realmente, no es una opción. Vamos a necesitar este tipo de plurilateralismo reforzado. Tenemos que estar en el centro de una gran coalición de los nuestros que de alguna manera gestionaremos nosotros, pero vamos a tener que delegar más. No he leído la parte, creo, del texto en el que dicen, respecto de India, por ejemplo, dicen, Estados Unidos va a necesitar que sus aliados asuman más carga, pero para ello va a tener que tratarles mejor y delegar más. Por lo tanto, si en el sur, en el Océano Índico, en el sur de Asia, hay una cuestión que preocupa especialmente a India, pues digamos que la política de nuestra gran alianza la tendrá que liderar India. Y digamos que India tendrá una prerrogativa a la hora de definir cuál va a ser esa política, ¿no? Entonces, y claro, para los europeos, pues creo que es 3/4 de lo mismo. O sea, Estados Unidos no va a tener fuerza para estar haciéndose cargo de la seguridad de Europa frente a Rusia, porque tiene a China, y esto lo van a tener que hacer los europeos. A cambio, Estados Unidos sí que otorgaría una mayor autonomía estratégica a los europeos, ¿no? Claro, la cuestión es... entonces es eso, se plantea como en diálogo con el unilateralismo aislacionista de Trump. ¿Es compatible? ¿Puede ser la misma política en el fondo? Quizás sí. Es decir, ahora con la guerra arancelaria hemos visto una hostilidad de retórica de la administración americana hacia el mundo entero, pero en el fondo ha dejado las puertas abiertas a una negociación que se avecina supuestamente con todos los socios comerciales. ¿Qué es lo que se espera conseguir a cambio de esta negociación? Pues no lo estoy pensando, no sé lo que tienen ahora exactamente en la cabeza el equipo de Trump, pero
pensando de una manera más genérica, este podría ser el contenido de fondo, ¿no? Es decir, ¿qué le interesa a Estados Unidos que haga Europa? Pues se trata de Europa nos está engañando porque tenemos un déficit comercial. Bueno, si te fijas en los números, sí, Estados Unidos tiene un déficit comercial en Europa en comercio de bienes. En servicios tiene un superávit muy grande. La balanza total, pues sí, les da algo favorable a Europa, pero no es algo enorme. Entonces, sí que hay cosas concretas que se pueden negociar, que le interesará a Estados Unidos a nivel de la agricultura, pero lo que le interesaría más a Estados Unidos, pensando en geoestrategia con mayúsculas, pensando las cosas en profundidad, es que Europa haga un divorcio comercial respecto de China. ¿Y qué le interesa a Europa? Bueno, ahora parece que Europa hay una retórica revanchista con Estados Unidos porque Trump cae muy mal a las élites, pero, es decir, aunque Estados Unidos le ponga aranceles a Europa, Europa tiene una relación más o menos equilibrada y favorable a Europa con Estados Unidos, pero con China, Europa también tiene un enorme déficit comercial como lo tiene Estados Unidos. Entonces, bueno, si nos fijamos en qué le convendría a Europa, desde luego le convendría a nivel económico propio, pues Europa también se ha desindustrializado, no tanto como Estados Unidos, porque Alemania ha sabido manejarse bien en las últimas 2 décadas a nivel industrial, aunque ya en los últimos años ya no ha sabido manejarse tan bien y China le está superando en muchos ámbitos en los que Alemania pues tradicionalmente tenía una ventaja competitiva. Alemania se ha quedado atrás pues, en todo lo que tiene que ver con software, etcétera, no se ha enganchado a esa revolución a nivel tecnológico. Mientras que China sí. Entonces Europa está en una posición realmente muy débil. Pero la cuestión... vale, no quería hablar ahora de lo que le conviene a Europa, pero sí como de esta voluntad de Estados Unidos de contar con más apoyo por parte de sus aliados, pero también delegar más en ellos. Entonces, India, dentro de esto, India y México permitirían a esta gran coalición contar con centros de producción industrial de mano de obra de poca cualificación o con salarios más bajos, para poder integrar cadenas de producción complejas en las que hay parte todavía de mano de obra intensiva, que sería muy costoso, pues como esta historia que hemos oído se ha dicho, no, o sea, Estados Unidos sí, no podría producir iPhones porque es muy caro, o sea, requiere una intensidad de mano de obra que los encarecería muchísimo su producción, aunque yo creo que estas cosas pueden cambiar con la robótica, con la adaptación de las formas de producción, pero bueno, de todas formas, sí que sería de la misma manera que China es un país muy grande que tiene desde el nivel ahora tecnológico más elevado y de mayor cualificación de mano de obra en la producción, hasta todavía muchísima gente que si no está, muchísimas personas que todavía son pobres en el campo, que todavía pueden ofrecer, son reservas de mano de obra barata, ¿no? Pues esa integración en este sistema que va más allá del mundo occidental desarrollado, como del que se ha hablado siempre, ¿no? Que es Europa, Estados Unidos, Canadá, los otros países anglosajones, Japón y Corea del Sur, pues al decir como México e India también, pues aquí hay reservas de mano de obra barata. Ahora bien, India va a ser, evidentemente, en todo el juego estratégico que se está librando, uno es Turquía, Arabia Saudí, vale, pero India es realmente la más codiciada, ¿no? Porque todo el mundo la quiere en su alianza. India está dentro de los BRICS, es un socio comercial fundamental de Rusia. Con Rusia, ya con la Unión Soviética, tenía unos lazos muy estrechos, unos lazos históricos de cierta, no, digamos, una tradición como antiimperialista, que había tenido esos lazos históricos con la Unión Soviética,
y después los ha mantenido con Rusia y ahora los ha reforzado con Rusia en un periodo en el que Rusia ha tenido que buscar nuevos clientes para sus hidrocarburos al perder a los europeos como clientes. Y entonces India ha dicho, yo quiero petróleo, ¿no? Y quiero gas y quiero petróleo, sobre todo petróleo, creo, en el caso de India. Pero sí que está dentro de los BRICS, de la Organización de Cooperación de Shanghái, y digamos de todo este multilateralismo que se ha ido generando en Asia, al margen del llamado Occidente colectivo, que nunca ha querido incluir a India realmente, aunque India sea una democracia liberal, ¿no? Por lo menos, bueno, si no nos ponemos demasiado exigentes, creo que el nivel de exigencia, dada la tendencia al autoritarismo también en Europa y en Estados Unidos en tiempos recientes, con una situación de libertad de expresión menguante y todo esto, pues el nivel de exigencia para decir es una democracia plena o tal, creo que se ha reducido y India, pues desde su independencia hace 80 años, pues ha sido o casi 80 años, ha sido una democracia liberal, un sistema plural con alternancia en el poder y bueno, tiene ese aspecto, ¿no? Político en común con los otros socios de este sistema del que hablamos, que estos autores ponen como el nuevo, un mundo libre 2.0, ¿no? O 3.0. Pero querrá India, ¿no? Por otro lado, India sí que, pues, una China que crezca y crezca a su lado, pues están abocados, China e India, a ser rivales porque ambos tienen 1.500 millones de habitantes o por ahí. China se ha industrializado y se ha desarrollado muy rápido, pero ahora India lo está haciendo también, aunque quizá lleven 20 años de retraso respecto de China, ¿no? Pero seguro que llevan 20, quizá más, ¿no? Pero es el país grande que más rápidamente está creciendo. Entonces, puede haber, o sea, sí que han tenido históricamente litigios e incluso enfrentamientos, pequeñas escaramuzas, ¿no? Pero sí que han tenido enfrentamientos bélicos históricamente por cuestiones fronterizas, pero en un futuro, si China llegara a dominar Asia o a ser hegemónica en Asia, pues eso sería inevitablemente a costa de India, ¿no? Y China tendrá un interés en limitar el crecimiento de India como competidor, ¿no? Y aquí pues habría que ver qué tipo de intervencionismo tendría China de una forma, qué tipo de injerencia ejercería en los otros países de la región, ¿no? Sobre todo en el sudeste asiático, en Pakistán, bueno. Entonces, India será la más codiciada, ¿no? Porque realmente este plan, para llevarlo a cabo, y decía, espera un momento que pase, no sé si estás oyendo la sirena. Bueno, como decía, será necesaria, si va a funcionar, que estos autores están diciendo que India es necesaria. O sea, India se la va a disputar Occidente y ese bloque chino en el que también se asume de momento que estará dentro de Rusia. Yo creo que estos autores no hablan de Rusia. En el artículo prácticamente no se menciona Rusia. Primero porque sería políticamente inaceptable a estas alturas, sobre todo, digamos, en la esfera liberal demócrata en Estados Unidos. En Rusia es el gran villano, se ha construido como tal en los relatos, ¿no? Que en las historietas que nos contamos de cómo es el mundo, durante demasiado tiempo como para ahora decir, no, y queremos a Rusia dentro también. Esto les colocaría fuera del establishment, ¿no? Desde luego viniendo del lado demócrata. Pero se puede intuir que, es decir, en un futuro no habría por qué asumir que Rusia no podría estar dentro de un bloque occidental. Yo creo que no necesariamente lo descartan, pero es curioso que en todo el artículo, que es extenso el artículo, no sé, a lo mejor son 5.000 palabras seguro,
no mencionan a Rusia, excepto para decir que pues Rusia estaría como dentro de este bloque con China y que serían como los autoritarios, ¿no? Como China, Rusia, Corea del Norte, Irán. Pero y también dicen que, pues, digamos, el hecho de que Estados Unidos no haya podido, o la OTAN no haya tenido recursos militares suficientes para imponerse a través de sus soldados ucranianos a Rusia, pues ilustra la debilidad, ¿no?, del sistema militar industrial occidental. Pero más allá de eso no hay mención de Rusia en el artículo. Pero entonces sí, India sería la codiciada y entonces y mencionan sí esa como crítica, ¿no?, que digamos la forma de la que Donald Trump ha planteado esta guerra arancelaria y está planteando las relaciones con los aliados, pues sería muy contraproducente, ¿no? Sobre todo a nivel retórico, ¿no? Ha generado muchísima, si no animadversión, pues entre un sentimiento entre decepción y traición en Europa, desde luego. No tras en Europa hay pocas fisuras a nivel de discurso público sobre la necesidad de derrotar a Rusia. 3 años más tarde sigue estando esa necesidad sobre la mesa porque en Europa se ha comprado un discurso idealista en el que los buenos tienen que prevalecer sobre los malos y la realidad tiene que ser superada, digamos, independientemente de los factores no reales que existen sobre el terreno. La realidad la tendremos que superar para alcanzar nuestras metas. Europa se permite ese tipo de pensamiento porque Europa no ha tenido que llevar a cabo ninguna realpolitik a lo largo de los últimos 80 años, porque pues estamos hablando de estados tutelados que se han creído la retórica de su tutor, hasta cuando su tutor ha dejado de creérsela, se la siguen creyendo. Pero, claro, ahora pues se enfadan, ¿no?, con Estados Unidos cuando hace ese giro y pues evidentemente las formas de Trump pues no ayudan en absoluto, pero ese sentimiento de traición está ahí y claro, si Europa tiene que elegir, es curioso, ¿no? Porque si Europa se siente traicionada porque no se siente apoyada o ha perdido su aliado en su lucha contra el autoritarismo ruso. Y entonces está enfadado con ese aliado, pero si piensa en China, ¿cuál es qué tipo de sistema político hay en China y cómo funciona? Pues si se va ahí a buscar un aliado, pues estaría como entrando en una contradicción, ¿no? Si China va a ser el aliado, el socio comercial preferente ahora de la Unión Europea, pues esto no encaja mucho con estos valores liberales, democráticos que han y una expresión, ¿no?, en términos de política exterior agresiva que han fundamentado al proyecto europeo en los últimos años, que es lo que ha servido para cohesionar a los países europeos, ese enemigo exterior que es Rusia. Entonces, en todo caso, vemos que se perfila este debate interno en el establishment de Estados Unidos que deja atrás la cuestión rusa-ucraniana y empieza a enfocarse realmente en serio a la cuestión china. Si estas ideas se imponen como política exterior de Estados Unidos en el corto o mediano plazo, y es difícil ver que pueda ser en el muy corto plazo, desde luego, dadas las características y la personalidad de Donald Trump, pero si se llegan a imponer de alguna manera, tendrán que ser a través de una voluntad de convencer, de seducir a los aliados, a los asiáticos y a los europeos, de que esto les conviene. Y tendrán que seducirles y quizá utilizar un poco también el palo de las
el tema arancelario. ¿Podría ser una política de Trump a medio plazo? ¿Podría llegar a serlo? ¿Quién sabe? En todo caso, está claro, a tenor del artículo y de lo que arrojan los datos, que a Estados Unidos realmente le corre prisa porque ha perdido muchísimo tiempo y llega muy tarde a esta historia. Entonces, me parece interesante el artículo porque es un plan que podría ser un plan realista, filosóficamente realista y realista en términos de contemplar los factores reales que están sobre el terreno y la forma de lidiar con ellos. No está exento de dificultades. No veo que se pueda dar para nada por hecho que India vaya a ser un aliado estratégico al nivel de integración fuerte con Estados Unidos que Estados Unidos desea. Sin embargo, si Estados Unidos va a promover un sistema comercial del que India podría ser un enorme beneficiario a nivel de su propio desarrollo industrial y tecnológico, quién sabe. Entonces, nada, no sé qué opinas tú, qué opinión te merece todo esto, y si eres europeo, ¿cómo ves tú el papel de Europa en todo esto si se planteara una política de este tipo? ¿Qué actitud debería adoptar Europa al respecto? ¿Debería querer tener más cercanía, a sumarse a este proyecto americano, o debería querer desarrollar una independencia como gran potencia, más que autónoma, independiente? Y entonces, ¿y cómo se haría eso? O debería formar parte de un mundo interconectado, comercialmente de libre comercio, con socios como China, que aunque sean autoritarios, pues mientras no tengan una retórica hostil hacia nosotros, pues pueden ser perfectamente nuestros amigos. Y bueno, nada, gracias por aguantarme hasta aquí. Si te ha parecido interesante de alguna manera, déjame un me gusta, por favor, que me ayuda. Y nada, y si no estás suscrito al canal, puedes hacerlo, o puedes darle a la campanita si estás suscrito para recibir las notificaciones. Nos vemos en el próximo. Chao.